como puede ver, todos los planos tienen que llevar un cuadro de datos, ¿sí? Donde normalmente los datos mínimos que debe de llevar es proyecto, ubicación, propietario, quién revisó, quién aprobó, qué plano es, qué contiene el plano, la clave del plano, escala, acotaciones, quién dibujó, ¿sí? Eso es lo mínimo que debe tener de información. Pero bueno, si este cuadro está así, no significa que usted lo tenga que hacer así. Usted lo puede modificar, obviamente, pero debe de llevar estos datos, ¿sí? No necesariamente en este orden. Usted los puede cambiar. Normalmente van así. Pero bueno, en esta ocasión usted echa a volar la imaginación, diseñe usted su cuadro de datos. Deje ver si tengo, sí tengo otros más por ahí, a ver. En proyectos, en ingeniero Brito, modelo, locales. Aquí viene uno. Los arquitectos, híjole, se lucen en esto. Aquí está, otro cuadro de datos, mire. El logotipo del arquitecto, muy acá, muy nice. Todo esto está hecho en AutoCAD. Proyecto, ubicación, fecha, plano, tipo, número de plano, clave del plano, propietario, hasta la firma, mire, hasta la firma ya está aquí digitalizada. Esto es peligroso, pues, pero bueno, aquí al arqui le gustó así. Acotaciones, escala, área de construcción, propietario, diseño y proyecto. Entonces aquí está otro tipo de cuadro. Pero bueno, como le digo, pues son los datos mínimos que debe de llevar ese cuadro. Deje ver si hay algún otro. A ver, arquitecto Pablo, deje ver si aquí le pusieron datos. Aquí no le pusieron nada. ¿No? Gerson, Mijail. A ver, aquí. Aquí tampoco. Fernando Rodríguez. A ver. Dictamen. Jim. Ingeniero Gabriel. Proyectos Torreón. Tanque enterrado. Techumbre Altozano. No. Aquí en Mittal. Infomittal. Aquí en este plano pues vienen los datos acá abajo. Aquí está. No más que en inglés. La empresa diseñó, dibujó, escala, proyecto, fecha, revisado, aprobado, departamento, fecha, revisión, hoja y más datos. Y más datos. ArcelorMittal, dirección, proyectó, dibujó, revisó, aprobó, fecha, acotaciones, escala, número, revisión. Aquí ya es más específico el cuadro, ¿sí? Pero bueno, por eso le digo que lo mínimo que debe llevar pues es esto.
pero acomódelo como usted quiera. Dele la forma que usted guste. Porque de aquí en adelante ya todos sus dibujos deben de llevar su cuadro de datos. Profe, una pregunta. Por decir, ya que vamos a hacer nuestro cuadro de texto, ¿de dónde sacaríamos nosotros lo de la clave? Esa clave usted la asigna en función de qué tipo de plano se está dibujando. Por ejemplo, este plano que se dibujó aquí es un plano estructural, ¿sí? Por eso aquí se le puso la E de estructural y el número de plano, pues porque este plano es el número 5. O sea, hay 4 planos antes de este. Y este es el 5, este es el 6, este es el 7 y este es el 8. Y todos son estructurales, ¿sí? Por ejemplo, si usted fuera a dibujar planos eléctricos, bueno, pues pudiera ser la E de eléctrico o EL, ¿sí? O PL. O EL. Ya, eso ya, no hay una norma que le diga, no, los eléctricos deben de llevar una clave así, no. O los mecánicos así, no. Usted define la clave, ¿sí? Por ejemplo, los mecánicos, bueno, por ejemplo, los eléctricos, pues debe ser instalación eléctrica, IE. Bueno, IE. Los de instalación hidráulica, sí, H. Los de instalación sanitaria, pues IS. Los de instalación mecánica, pues IM. Los de planos de contingencias, pues puede ser C, EC, plano de contingencia 1. Los de, no sé, ¿qué otro? De instalación de, por ejemplo, estos de las cámaras de vigilancia. Pueden ser, ¿cómo se le llama a esas instalaciones? Ay, se me fue. ¿Sistemas de seguridad o algo así? Sí, sistema de seguridad. Entonces, SS, ¿no? O sistema de cámaras, o sistema de audio. ¿Sí me explico? Usted define la clave. ¿De acuerdo? Ok, profe. Profe, y con respecto a la escala. Ok. Por ejemplo, estos planos ya están a escala. ¿Qué significa eso? Que cuando se van a imprimir ya tiene que tener definido el tamaño del papel. ¿Sí? El tamaño del papel. Normalmente los planos que se imprimen en grande, se imprimen con el papel en donde se imprimen, mide 90 por 60 o 60 por 90, 60 centímetros de ancho y 90 centímetros de largo el papel. Entonces, todo el plano debe de estar impreso en ese papel, ¿sí? Entonces yo tengo que escalar todo esto para que quepa en ese papel. Y dependiendo de la escala, pues tengo que escalar esto así. Entonces, aquí me dice que el plano se va a imprimir a escala 1 a 75. ¿Sí? Usted ya sabe sacar escalas. ¿Cuál es el factor de esta escala? Eso viene en su examen, ¿eh?
Yo dibujo un rectángulo. Aquí. Y le voy a dar las dimensiones. Dimension. Me dice, especifica la longitud del rectángulo. Pues es 0.9. 0.9. Y el ancho, 0.6. Entonces ahí está, mire. Haga de cuenta que este es mi papel. 0.9 por 0.6. Pero yo lo tengo que dibujar o lo tengo que escalar para que este dibujo quepa aquí. Entonces, de acuerdo a cómo está aquí proporcionado todo esto, ¿sí? Yo definí que la escala que debo aplicar, bueno, esto lo puedo recorrer un poquito más, pegarlo más, por ejemplo así, ¿no? Imaginemos que este papel no es. A ver. ¿Qué dimensión tiene aquí ahorita? 67.87. Entonces, voy a sacar mi super hojita de cálculo. A ver, aquí está. Escalas. Y aquí está. O aquí. ¿Qué dimensión tiene ahorita mi dibujo? 67.87. Ok. 67.87. Y yo quiero que mida 0.9. Es el tamaño del papel. ¿Sí? Es el largo. Borro este. Yo quiero reducir esto para que mida el papel real, pues. Entonces, tengo que reducir esto, todo esto. ¿Cuánto? Pues aquí está mi factor, mira. $10 minutos, ok. Este es el factor que tengo que aplicar para reducir el dibujo. Entonces, a ver, tiene 2, 4, ok. Entonces, le voy a aplicar la escala, scale. Y le tengo que aplicar el factor. ¿Cuál factor? 0.013272. 0.013272. Ya se redujo. Ahora checo. ¿Cuánto mide? De aquí, aquí. 0.9, perfecto. Y acá, en ancho. 0.6, ahí está. Entonces, este es el tamaño original del papel. 0.9 por 0.6. Pero fíjese, con respecto al dibujo, no, pues está súper chiquitito. ¿Sí? Entonces, yo le voy a aplicar nuevamente una escala a este papel para que quepa mi dibujo. Y esa escala es la que se va a imprimir. Entonces, hay escala 1 a 10, 1 a 50, 1 a 30, la escala que usted quiera. Las más comunes, pues es 1 a 50, 1 a 75, 1 a 100 y de ahí se va. Entonces, voy a aplicarle, por ejemplo, la escala 1 a 50. A ver si cabe el dibujo ahí. Entonces, ¿qué hago? Pues, ¿cuánto tengo que aumentar esto? Pues 50 veces, entonces le aplico. De aquí, 50. Y ahora... Perdone que le interrumpa. Para el comando escala es con ¿cuál letra? Uy, jefa. Fíjese, me estoy dando cuenta que no ha practicado. No, de hecho, déjeme comentarle que la clase antepasada, la de hace 8 días,
no nos enseñó a escalar, por eso le estoy preguntando. ¿No que sí? No, Yo les pregunté y me dijeron que sí. yo no sé quién le haya dicho que no, pero ahorita yo preguntando con los compañeros, No nos ha es enseñado. como que, oiga, pues No usted no nos ha enseñado, a lo mejor como está confundiendo al grupo A del grupo B, porque usted mismo está diciendo, es que en el grupo A ya lo saben hacer. Pues sí, pero no nos ha enseñado a nosotros, nos está enseñando. No. Yo al principio de la clase pregunté, ¿ya vimos escalas? Y dijeron sí. Ah, ok. No, pues Por eso yo estoy suponiendo que ya lo saben hacer, pero no hay problema. No. Ahorita vamos a ver el comando. Ok, No se muchísimas preocupe. gracias. Entonces, esto, pues yo lo veo aquí y digo, no, pues no cabe. Todavía no cabe. Entonces, pues deshago el movimiento y lo vuelvo a escalar. Ahora voy a aplicar una escala de 75. Entonces, 75. Es una de las escalas comunes, pues. Y acomodo esto y digo, no, pues ahora sí cabe. ¿Sí? Y listo. Ya escalé mi papel y entonces cuando ya vaya yo a llevarlo a imprimir, le voy a decir, ¿sabe qué? Pues imprímame este plano, escala 1:75 y aquí está indicado 1:75. Ok. Y ya. A ver, entonces, ¿ya vimos esto? No, nada de eso hemos visto. No, profe. Perfecto. Entonces lo vemos. ¿Qué es una escala? Es una proporción, ¿sí? Que me va a ayudar, como usted ya lo vio acá, a redimensionar un dibujo, pero de acuerdo a una cierta proporción que yo necesito, ¿sí? Ahora, hay escalas reductoras y hay escalas ampliadoras. Las escalas reductoras lo que hacen es reducir la realidad en una cierta proporción para que cuando yo quiera dibujar ese objeto real, que a lo mejor va a tener dimensiones muy grandes, ¿sí? Y yo lo quiera dibujar en un papel, pues lo tengo que reducir, pero de manera proporcional, de acuerdo a un factor, ¿sí? Entonces, eso significa que cuando yo dibuje una unidad de dibujo, esa unidad de dibujo me va a representar una cierta cantidad de unidades de la realidad. Por ejemplo, la escala, la básica, la escala 1:1 significa que una unidad del dibujo me puede representar 1 centímetro de la realidad o también 1 metro, dependiendo de yo qué unidad quiero que me represente, ¿sí? Entonces, escala 1:1 me representa una unidad de dibujo, me representa 1 centímetro de la realidad y yo de aquí me voy con los múltiplos, ¿sí? 1 centímetro de la realidad en metros, pues es 0.01 metros, ¿sí? Por ejemplo, la escala 1:10 quiere decir que una unidad del dibujo me va a representar 10 centímetros de la realidad o 0.10 metros de la realidad. Una escala 1:100 significa que una unidad del dibujo me representa 100 centímetros de la realidad o 1 metro de la realidad. Porque 100 centímetros, pues es 1 metro, ¿eh? Y escala 1:1000, pues una unidad del dibujo me representa 1000 centímetros de la realidad o 10 metros de la realidad, ¿sí? Ahora, pues tengo más escalas, ¿sí? Dependiendo de la proporción, de la dimensión del dibujo,
de la dimensión del objeto, más bien del objeto que yo quiero dibujar. Están escalas 1 a 2, 1 a 20, 1 a 200 y sigue la misma mecánica de proporción, ¿sí? Escala 1 a 5, 1 a 50, 1 a 500, 1 a 5000, ¿sí? Pero sí observa que el número de la derecha le representa las unidades de la realidad, del objeto real, y el número de la izquierda le representa la unidad que usted va a dibujar en el dibujo, ¿sí? Yo me voy acá y, por ejemplo, aquí. Bueno, voy a borrar este. Yo voy a dibujar una línea de una unidad. Entonces le voy a poner 1. Y pues haga de cuenta que aquí esto me representa un metro. O alguien puede decir 1 centímetro, lo que usted guste. ¿Sí? ¿Cuánto quedan? 2 minutos. Suspendo la sesión aquí y le mando enseguida el link. ¿Sí? Y continuamos con esto de las escalas. Sí, de acuerdo. Bien, continuamos. Entonces le decía,
que estas escalas, donde el número de la izquierda es la unidad y el número de la derecha le representa las unidades del objeto real, son escalas reductoras, ¿sí? Reductoras de la realidad, para que usted pueda dibujar el objeto real en un papel, ¿sí? Ahora, en ocasiones, los objetos reales son muy pequeños, ¿sí? Y en ese caso, lo que se requiere es ampliar el objeto para poderlo dibujar en un papel, ¿sí? Y entonces, para esos casos existen las escalas ampliadoras. Y lo único que se cambia, pues, es el orden de los números, ¿sí? De tal forma que esta escala le indica que 10 unidades del dibujo le representan 1 centímetro de la realidad. Entonces, usted para dibujar 1 centímetro de la realidad, en el papel va a dibujar 10 unidades, 10 centímetros, pues, ¿sí? Y entonces ahí ya está ampliando el dibujo, y así sucesivamente. Estas escalas, ¿quién las aplica? ¿Quién las ocupa? Pues normalmente los ingenieros que trabajan con piezas pequeñas. ¿Quiénes son ellos? Los mecánicos, ¿verdad? En donde las piececitas mecánicas son pequeñitas, y para hacer los planos de cómo se tiene que armar algún elemento mecánico, pues se tienen que ampliar esas piezas. O los electrónicos, donde los circuitos que diseñan, pues son circuitos pequeñitos. Ahorita, por ejemplo, ya la nanotecnología, no, pues son circuitos micro pequeñísimos, pero para poder ver cómo es su geometría, cómo es su composición, pues se tienen que generar planos grandes, ¿sí? Y entonces, pues es donde se aplican escalas ampliadoras. Pero bueno, en su caso, seguramente va a tener que generar planos con escalas reductoras, ¿sí? Y estas son las escalas que vamos a trabajar. Ahora, ¿qué significa una escala aritméticamente? Pues esto de escala 1 a 1 significa que el número de la izquierda va dividido por el número de la derecha, ¿sí? Y entonces en este caso, la escala 1 a 1, pues es la escala natural, que si hacemos la división, pues le da 1. Pero si el valor de la derecha va aumentando, pues bueno, esto al hacer la operación le va dando un factor menor que 1, ¿sí? Conforme vaya aumentando el número de la derecha, va disminuyendo ese factor, ¿sí? Caso contrario a las escalas ampliadoras, donde pues el número de la izquierda es el que va aumentando y el número de la derecha se mantiene. El número de la derecha siempre va a ser el denominador, el número de la izquierda siempre va a ser el numerador, ¿sí? Y entonces, pues estas escalas siempre van divididas por 1, y por lo tanto, pues el número de la izquierda es directamente el factor de escala, ¿sí? O sea, esto le implica que pues aquí, con esta escala, usted va a ampliar 10 veces el dibujo, o más bien 10 veces el objeto real, ¿sí? Aquí 100 veces lo va a ampliar y aquí 1000 veces lo va a ampliar. Y acá se va a reducir. Bueno, aquí las escalas ampliadoras, el factor siempre es mayor que 1, siempre, siempre. Y en las escalas reductoras, el factor de escala siempre es menor que 1. Entonces, si usted quiere reducir un dibujo, usted tiene que aplicar un factor menor que la unidad, ¿sí?
Y si usted quiere ampliar un dibujo, pues entonces el factor debe de ser mayor que la unidad, ¿sí? Ahora, ¿cómo determino yo ese factor de escala que tengo que aplicar? Bueno, pues yo tengo una cantidad original, ¿sí? O una dimensión original. Y pues yo quiero que esa dimensión o esa cantidad me quede de otra forma, con otra dimensión, con otra cantidad, ¿sí? Dependiendo si yo quiero aumentarla o disminuirla, ¿sí? Y entonces, pues yo tengo que aplicar un factor para que este factor, al multiplicarse por la cantidad original, me dé mi cantidad modificada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 metros y yo quiero disminuir a la mitad esta cantidad original. Entonces, primero, mi factor debe de ser mayor o menor que 1 para disminuir esta cantidad. Bueno. Menor, ¿verdad? Tiene que ser menor que 1, ¿sí? Y como yo la quiero disminuir a la mitad, bueno, pues mi factor debe ser 0.5. Y ya mi cantidad modificada, efectivamente, es menor que la cantidad original, a la cantidad que yo quería, ¿sí? ¿Esto por qué no cambia? Esto aquí. Ahora, si yo quiero aumentar esta cantidad en alguna proporción, en la que sea, mi factor debe de ser mayor que 1, ¿verdad? Mayor que 1. Entonces, por ejemplo, le puedo dar 1.15 y ya me aumentó la cantidad. ¿En qué proporción? En un 15%. El punto 15 me indica en qué proporción aumentó mi cantidad original, ¿sí? En un 15%. Si yo quiero nuevamente disminuirla, pues mi factor debe de ser menor que 1. Y mi cantidad, entonces modificada, es menor que mi cantidad original, ¿sí? Entonces, el meollo de este asunto es precisamente saber qué factor debo yo aplicar para poder tener una cantidad determinada, ¿sí? Yo tengo que determinar ese factor. ¿Y cómo? ¿Cuál es la formulita? Es muy simple. El factor de escala es igual a la dimensión modificada o cantidad modificada entre la dimensión original. Así de simple yo calculo el factor. Entonces, por ejemplo, aquí voy a ligar. Sí, directo. Entonces, esto lo voy a aplicar acá en el dibujo. Me voy a mi dibujito. Entonces, yo tengo una línea de 1. No importa, mire, aquí no importa las unidades, si son metros, centímetros, milímetros, no importa. Lo que importa es la cantidad, ¿sí? La cantidad. Entonces, esto mide 1. Imaginemos que es 1 metro. Ok, mide 1 metro. Yo quiero ahora que esta línea que mide 1 metro me mida a 3.25 metros. O sea, que mida más. Por lo tanto, esta línea, pues la tengo que aumentar, ¿verdad? La cantidad de su longitud la tengo que aumentar. Entonces, ¿cómo calculo el factor? Pues primero, el comando que me va a ayudar a hacer eso es el comando escala, scale. Escribe SC, scale, enter. Me dice, selecciona objetos.
ya seleccioné el objeto que quiero escalar. Luego me dice, especifica el punto base, un punto base a partir del cual va a escalar este objeto. Entonces, pues aquí. Y por último me pide, especifica el factor de escala. Ok, ¿qué factor le tengo que poner para que mi línea esta, pues al final me mida lo que yo necesito, lo que yo quiero, que es en este caso 3.25. Esa es mi cantidad modificada, ¿sí? Mi cantidad original ahorita, ¿cuánto vale? Pues vale 1. Entonces, me voy aquí y digo, la cantidad modificada o dimensión modificada debe ser 3.25 y la dimensión original ahorita pues es 1. Por lo tanto, mi factor de escala debe de ser pues de 3.25. Quiero ampliar, o sea, es este caso, ¿verdad? Es este caso. Entonces, pues la tengo que ampliar 3.25, o sea, el factor de escala es este. Entonces, pues le digo aquí al AutoCAD 3.25. Ahí está. Checo y efectivamente ahora vale 3.25. ¿Sí? Ok. Ahora quiero disminuir esta línea. Ahora quiero que valga .15. .15. Entonces, nuevamente aplico el factor, digo el comando escala, selecciono el objeto, especifico el punto base, y ahora, ¿cuánto debe valer el factor de escala? Pues ahora quiero reducir la línea, ¿verdad? Por lo tanto, el factor de escala debe de ser menor a 1. Actualmente, ahorita, la dimensión original es 3.25. Y la dimensión modificada, pues yo quiero que valga .15. Por lo tanto, mi factor de escala debe de ser este, que es menor que la unidad, ¿sí? Y el resultado, pues tiene que ser .15, lo que yo quiero que mida. Entonces, el factor es .046154. .046154. Enter. Ya disminuyó. Y vamos a ver cuánto mide ahora. Efectivamente, .15. Entonces, así es como trabaja el factor de escala. ¿Sí? Y esta es la manera de calcular el factor. ¿Sí? Aquí está la formulita. Factor de escala es dimensión modificada entre dimensión original. ¿Sí? La dimensión que yo quiero que mida entre la dimensión que mide actualmente. ¿De acuerdo? Y pues bueno, usted puede generar su hojita de cálculo y ponerla así muy sencilla. Dimensión original, pues esto. Dimensión modificada, esto. Y el factor de escala, pues es la dimensión modificada entre la dimensión original. Y ya, le da su factor de escala. Recomendación, tome siempre mínimo 6 decimales. Aquí AutoCAD sí necesita exactitud, ¿sí? Para que dimensione adecuadamente los objetos, porque si usted le pone menos decimales, pues esto le puede dar, no le puede dar tan exacto, ¿sí? Entonces, por eso yo le recomiendo que cuando le especifique el factor de escala, póngale mínimo 6 decimales después del punto decimal. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Puedes regresar de nuevo a la hoja de Excel, por favor, para tomar una captura, profe, del ejemplo? Claro. Si es tan amable. ¿Aquí o a la otra? En la otra, por. Eso me da. Así. Sí, ya estuvo. Muchas gracias.
Muy bien. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Quedó claro esto de las escalas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿No puede poner la otra hoja, profe, para tomarle yo también una foto? Esta, Sí, esa mera. déjelo amplío. Para que se vea acá la formulita, mire. O bueno, le doy aquí. Gracias, profe. Entonces, cada que hagamos una escala, tendríamos que usar Excel. No, Se puede hacer no, también. claro que no. Pues usted ahí en su calculadora, hasta en el celular. ¿Sí? Haga usted la operación, es una simple Ok. división. Digo, yo aquí lo hago en Excel para que usted lo vea, ¿no? Para que usted vea cómo se calcula el factor, pero pues usted lo puede hacer ahí en la calculadora sin problema. Es una simple división. Nada más que tenga usted bien claro qué cantidades van a intervenir. ¿De acuerdo? Ok, gracias. ¿Qué más, jóvenes? ¿No hay más dudas? Bueno, Pues ya viendo el cuadro de texto, a ver si sale otra cosa que le pueda preguntar. ok, vamos a regresar entonces aquí, ¿sí? Y pues bueno, ustedes ya vieron que ya escalé mi dibujo, pero lo voy a volver a hacer. Ahí está. Fíjense, este es el dibujo. Se supone que este es el tamaño original del papel. El papel mide 90 por 60, pero en centímetros, o sea, en metros, 0.9 y 0.6, ¿sí? Porque todo esto está dibujado en metros. Por lo tanto, pues esto lo tengo que dibujar en metros. Entonces yo aquí en AutoCAD tengo que ampliar el papel, ¿sí? Para que se me escale y me quepa el dibujo que quiero imprimir en cierta escala. Entonces, digo, bueno, pues esto lo tengo que ampliar, entonces, pues ahorita la dimensión original es 0.9 o puede ser 0.6, la que usted guste. Punto, 0.9, voy a poner 0.9. Y ¿cómo le hago para determinar la dimensión modificada? Pues aquí le mido, ¿sí? Le mido, a ver cuánto mide aquí. Pero desde acá, desde este borde del dibujo, aquí, hasta más o menos aquí, que quede un espacio. 41 metros según, ¿sí? Esto debe quedar aquí adentro, ¿sí? Entonces, pues, se supone que mide 41, supongamos que yo le dejo un espacio adicional y aparte tengo que considerar esto, entonces le voy a decir, bueno, que mida 45 acá el papel. Entonces, yo digo, bueno, pues aquí debe de medir 45. Entonces ya me está diciendo, no, pues mira, tu factor de escala debe de ser 50. Ah, ok. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, SC. Y le digo 50. Pum, ahí está.
Y ahora lo muevo y veo, híjole, pues sí me cabe, ¿no? Sí cabe. Fíjese, sí cabe a lo largo, pero a lo ancho no cupo. Ah, pues entonces quien me manda para escalar bien el plano no es el largo, es el ancho. ¿Sí? Entonces, pues hago el movimiento y digo, bueno, pues entonces no voy a tomar el largo, voy a tomar el ancho. Entonces aquí, pues digo, no debe de ser 0.9, debe ser 0.6. Y ahora, ¿cuánto me pide acá? Entonces vuelvo a medir. Más o menos desde aquí hasta aquí. Hay que darle una holgura, ¿no? Y dice 38, ponle 40, sale 40. Entonces, fíjate, la escala que me está pidiendo es 66.666. Pero realmente esa escala, pues no es comercial, pues, ¿sí? No es común. Los escalímetros no traen esa escala. La que le seguiría tal vez, fíjate, no puede ser la 50 porque pues me está pidiendo más. Están las escalas 1 a 50. 1 a 50. Está la escala 1 a 75. Está la escala 1 a 100. Está la escala 1 a 125. Y ahí se va. ¿Sí? Son las escalas que traen los escalímetros. Y para atrás está la escala 1 a 30, creo. Y la escala 1 a 20. No, pues estas no me sirven. ¿Sí? La 1 a 50, pues no, porque pues aquí me está pidiendo más. Entonces la que le sigue es la escala 1 a 75. Pero la ventaja que yo tengo con AutoCAD es que puedo crear una escala propia, ¿sí? No importa que los escalímetros no la traigan. Que sí va a haber un problema ahí, porque cuando yo quiera medir el plano con un escalímetro y yo lo imprimí a una escala pues propia. Por ejemplo, esta es una escala propia, 1 a 66.7. Pero esa, pues cuando yo quiera medir el plano con un escalímetro, pues el escalímetro no va a traer esa escala. ¿Sí? Entonces, pues ese va a ser el problema. Que bueno, en realidad, pues pues lo puede uno resolver, ¿no? Ahorita le digo cómo. Entonces yo puedo crear una escala y digo, no, yo no quiero usar la escala 1 a 75, yo quiero la escala 1 a 70, por ejemplo. Pues esto ya es casi 70, ¿no? Entonces, pues aquí le puedo buscar y decir, a ver, ¿cuál me da la escala 1 a 70? Ahí está, mire. Mi factor de escala es 70. Entonces la dimensión modificada, o sea, el ancho que mide ahorita 0.6 del papel, en realidad cuando le aplique este factor va a medir 42 metros, ¿sí? Entonces aplico esta escala y digo, a ver, entonces, scale, este objeto, y le digo 70. Muevo y digo, mira, ahí está ya. Cabe muy bien. Y es más, todavía lo puedo reducir un poquito. ¿Sí? Ajustar un poquito. Porque como estoy creando mi propia escala, digo, bueno, que no sea 70, que sea 65. Me pedía un poquito más, pero vamos a ver si con 65 la libramos. Entonces,
65. Muevo. Mire, ahí está. Perfecto, quedó bien ajustadito. Y entonces digo, bueno, pues entonces voy a imprimirlo a escala 1A, no a 75, a 65. Ahí está. El problema, le digo, va a ser cuando yo quiera medir, ya cuando esté impreso el plano, y por ejemplo, que haya duda, no sé, en una dimensión aquí, diga, a ver, esta línea, ¿cuánto mide? Pues tráete el escalímetro, a ver, porque digo, estas dimensiones, estas cotas, pues sí están en escala 1 a 65, pero pues aquí no me dice ninguna cota cuánto mide esta línea, y yo necesito medirla, o este ancho, yo necesito medir este ancho de este puente para ver pues cuánto voy a cuantificar de material. Y entonces le digo al auxiliar, tráete el escalímetro y mídele a ver cuánto mide aquí. Sí, pues se trae el escalímetro y resulta que no tiene la escala que yo le indiqué aquí. Trae la escala 1 a 75. Quienes tengan su escalímetro a la mano, chéquele. Trae la escala 1 a 50, la escala 1 a 75, pero no trae escala 1 a 65. Chin, y entonces ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para medir? O peor aún, no tengo escalímetro, Chihuahua. No tengo escalímetro, nomás tengo una vil reglita ahí de la primaria de mi hermanito. Chale, pues entonces, ¿cómo le hago? Porque así me pasaron el plano y yo tengo que sacar medidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a basar precisamente en la teoría que dice, ¿qué es una escala? ¿Qué es una escala? Pues aquí me está diciendo, mira, que una escala me representa pues el número de la izquierda, la unidad del dibujo, y el número de la derecha, la medida de la realidad. Ok. Entonces, yo agarro una reglita normal, común y corriente, y le mido con centímetros este ancho. Mido este ancho. ¿Sí? Y resulta que al medirle este ancho, me mide, no sé, le voy a medir aquí, a ver. Me mide 1.33 centímetros. ¿Cuánto me mide o cuánto me representa en la escala de 1 a 65 en la realidad? Supongamos que no mide esto, que mide punto 73. No, es muy poquito. A ver, no, que me mida 1.24, 25. 1.25 centímetros. Esto es centímetros. O sea, con mi reglita yo medí y me midió ese ancho 1.25 centímetros. Pero esto me está representando una realidad. ¿Sí? Se supone que en la realidad ese ancho de ese puente pues va a medir más. No puede medir 1.25 centímetros. ¿Sí? ¿Cómo le hago para
transformar este número del dibujo a una medida real. ¿Cuántos metros son? 1,25 m. No. ¿Punto 25? ¿Por qué punto 25? No, lo estoy viendo mal. Eso tiene que ver con la escala a la que está este dibujo. Está escala 1:65. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué operación tiene que hacer? Tiene que dividirnos, profe. Pues tiene que plantear una famosísima regla de 3, ¿verdad? ¿Cómo se plantea una regla de 3? Pues haciendo uso de la escala que me dice esto. Si 1 centímetro me representa 65 centímetros de la realidad, entonces yo digo, si 1 centímetro son 65 centímetros de la realidad, aquí es dibujo, aquí es realidad, ¿sí? Entonces, 1.25 centímetros del dibujo, ¿cuánto es de la realidad? ¿Y cómo planteo esa regla de 3? Se multiplica 1.25 por 65 y se divide entre 100. Bueno, sí, entre 100. ¿100? Claro. ¿Dónde está el 100? Por 1. Se divide entre 1. Esto, ¿verdad? O sea, se hace cruzado, ¿sí? Le voy a poner aquí las flechitas. Se hace así. Y el resultado es de 1.25, sería 81.25.25. Y luego así. Y luego así. De tal manera que esto sería 1.25 por 65 entre 1. Esa sería la operación, ¿ah? Bueno, aquí más bien es este por este entre este de aquí y ya me da cruzado, ¿verdad? Pero acuérdense, estos son centímetros, ¿eh? Todo esto son centímetros. Este centímetro son centímetros y lo mismo acá. Todo debe coincidir. Por lo tanto, entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que
el 1.25 centímetros que yo medí del dibujo, en la realidad serían 81.25 centímetros. Pues esto sí tiene sentido, ¿eh? 81 centímetros, casi 1 metro. Y pues bueno, esto, aquí, pues más o menos a proporción, dije, no, pues sí, más o menos, es 1 metro, aproximadamente 1 metro, exactamente es esto. Que esto, si lo ponemos en metros, sería 0.81 metros. Entonces, así es como maneja usted las escalas aquí. Y pues bueno, como usted creó su propia escala, no hay problema. Usted puede medir con una simple reglita en centímetros y aplicar la reglita de 3, involucrando la escala que está manejando o a la escala que está el dibujo, y ya puede obtener usted la medida real, ¿sí? Para pues poder hacer usted sus cuantificaciones, cotizaciones, estimaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aplicando la teoría de escalas. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien, entonces ya los escalímetros no nos van a limitar. Yo lo que ocupo nomás es una vil regla. Yo puedo crear mis propias escalas, ¿sí? Con AutoCAD puedo hacer eso. ¿Sí? Entonces, tómele foto aquí, esto viene en el examen. ¿De preguntas y respuestas o va a ser de práctica? De las dos. Algunas van a ser preguntas con opción, con respuestas múltiples. Usted simplemente va a seleccionar la respuesta que crea correcta. Y en algunas otras yo le voy a plantear un problemita, por ejemplo, de escalas, y usted tendrá que hacer los cálculos y seleccionar cuál es la respuesta correcta de acuerdo a los cálculos que usted haga. Obviamente esos cálculos me los va a tener que enviar, ¿sí? Como parte de la evidencia de la solución de ese examen. Y no necesariamente tendrá usted que usar la hoja de cálculo, ¿no? Usted puede hacer sus cálculos manuales ahí en una hojita. Y esos cálculos, pues le toma una foto y esa es la imagen que me va a enviar. Ahí está la evidencia, yo así lo resolví. La carga y listo. ¿De acuerdo? Pero no va a dejar así como que un tipo plano o algo para como examen o algo así, es a lo que se refiere, con práctica. No. Ese ejercicio más bien va a ser su proyecto integrador. Recuerde que aquí la unidad 1 se la voy a revisar con tareas, con una evaluación y con un proyecto integrador. ¿Y el proyecto integrador usted nos lo estaría dando o nosotros lo escogemos? No, yo se los voy a proporcionar. Ok, Sí. Muchísimas gracias. Yo se los voy a proporcionar, pero ese sí lo van a poder hacer en equipo, máximo 3 gentes, mínimo 2. Porque sí, ese sí va a ser de dibujar. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok, ya lo que estamos viendo ahorita, pues de alguna manera ya es un poquito más avanzado, del AutoCAD, las escalas, esto hay que manejarlo
ya sin duda. Pero bueno, pues aquí tiene usted toda la información, ¿sí? De qué formulita se utiliza para calcular su factor de escala, que de hecho, pues este procedimiento sale de aquí, simplemente despejando, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera conocer la dimensión modificada, ¿cómo me quedaría la fórmula? Dimensión modificada. ¿Cómo quedaría la fórmula? Despejando de aquí, pues esto es una división. Pues quito la dimensión original que está dividiendo y pasa hacia el otro lado, multiplicando el factor de escala. Entonces sería el factor de escala por la dimensión original. Y si yo quisiera ahora conocer la dimensión original, pues la puedo despejar de aquí o de aquí mismo, de esta segunda ecuación. Y entonces ahora la dimensión original la despejo y está multiplicada por el factor de escala. Quito el factor de escala que está multiplicando y ahora pasaría dividiendo a la dimensión modificada, de tal forma que la dimensión original sería igual a la dimensión modificada por el factor de escala. ¿Sí? Y entonces, alguna de estas tres yo apliqué aquí, mire, aquí. Alguna de estas. Nomás tengo que identificar quién es quién es la dimensión original, quién es el factor de escala y quién es la dimensión modificada. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién es el factor de escala aquí? 65. El 65, efectivamente, el 65. Luego, ¿quién es la dimensión original? 1.25. Así es. ¿Y quién es la dimensión modificada? 81.25. Es correcto. Entonces, ¿cuál fórmula apliqué? Pues esta, ¿verdad? La 2. ¿Sí? Que es el factor de escala por la dimensión original. Aquí va dividido entre la unidad, pero pues la unidad no me afecta, ¿no? Cualquier cantidad dividida entre 1 siempre me da la misma cantidad. Entonces, si lo pongo o no lo pongo, pues ahí no me afecta. Entonces, aquí están las diferentes variantes para yo poder calcular esto, ¿no? Entonces, le digo, solamente tiene usted que identificar perfectamente quién es quién y qué quiero calcular. Si quiero calcular mi factor de escala, mi dimensión modificada o mi dimensión original. ¿Ok?
Entonces, regresando acá a su tarea, usted va a diseñar su cuadro de datos, ¿sí? Pero pues échele arte, pues no es necesario que usted lo haga tal cual. Si lo quiere hacer así, pues no hay problema. Usted diséñelo como guste, pero le puede dar un poquito más de diseño. Por ejemplo, usted crea rectángulos. Es un rectángulo así como que no se ve muy bonito, muy llamativo. ¿Alguien va a preguntar algo? Daniel, tu micro. Pero, por ejemplo, si usted al rectángulo le pone un fillet, no sé, de 0.5. Vamos a ver. A ver, otra vez. Rec. Fillet. 0.5. Okay. Aquí. Está muy grande. A menos que haga un rectángulo grande, ¿no? Entonces, voy a darle un fillet más pequeño. 0.2. Pues ahora sí, dibujo el rectángulo. Entonces, yo puedo dibujar esto, ¿no? Y otro rectángulo. Bueno. Dejo la línea. Sí. 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 Aquí así. Luego aquí así. Y luego de aquí para acá. Oh, no, pues esto ya tomó otra vista. Estas líneas me sirvieron de guía. Y luego, mire, para que resalte un poquito más, global width menos entonces le copio las propiedades a todo lo demás y luego digo, bueno, pues ¿qué le parece si hacemos uno aquí que encierre todo? Y a este le ponemos un width. Bueno, un poquito más grande. Esto ya toma otra vista, ¿verdad? Entonces, es a lo que me refiero. Usted échele arte aquí. Diséñelo como guste. Y pues su cuadro de datos ya cuando lo tenga, lo va a pasar otra vez para hacerlo PDF, le pone una portadita y me va a enviar el archivo PDF
y el archivo de AutoCAD. Los dos. ¿De acuerdo? Sí, profe. Otra vez con portada también. Bueno, todos sus trabajos son con portada más bien, ¿no? Sí, claro. Y tienen que ir con portada. Ok. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Para cuándo sería esta tarea, profe? Mm, Profe, usted no sube estos videos, ¿verdad? Porque están pesadas las grabaciones. Sí, sí, están muy pesados. Están muy pesados. La tarea, pues seguramente será para, no sé, no sé, voy a checar a ver para cuándo se la puse al otro grupo, que también hoy le dejé la misma tarea. Entonces creo que se la puse para el viernes. Entonces, pues yo creo que para el mismo día. Al cabo esto lo hace bien rápido. En 1 hora, 2 horas. No, 2 horas es mucho. En 1 hora lo hace. Entonces, para el viernes seguramente se la voy a pedir. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ahora, otra cosa. Todavía queda tiempo. Mire, las cotas. ¿Cómo puede hacer usted estas cotas? Usted las puede hacer de muchas formas. Me voy a ir acá. Por ejemplo, aquí. Yo quiero acotar. Yo quiero poner la medida de aquí hasta aquí y luego de aquí hasta acá. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer eso? Con puras líneas. Pongo una línea aquí, la copio. Como decía, cositas con pura imaginación. Y ustedes pues ya no son de esa época, ya no saben quién es Cositas, pero no sean mal pensados. Era un programa de televisión donde salía una señora que les enseñaba a hacer un montón de manualidades con basura prácticamente y hacía un montón de cositas. Por eso se llamaba Cositas. Y decía siempre, con pura imaginación usted hace todo esto. Sí, igual aquí. Entonces, pues usted aquí le pone, por ejemplo, un circulito. ¿Sí? O también le puede poner una flechita. Pone un mirror aquí para ponerle la otra. ¿Sí? Y luego le pone otro mirror para... Y luego le pone otro mirror. No más que con orto. Y bueno, ya sea que le ponga circulito o flechita, como usted guste. Y me traigo un texto. Me gusta. Se lo pongo aquí. A ver, ¿cuánto mide aquí? Entonces le mido 2.45. Entonces le voy a poner 2.45. Lo pego. Es recomendable que siempre vayan las cotas horizontales, pero si alguien las quiere acostar, pues simplemente gira 90 grados y ya le pone usted.
centradito. Y aquí más o menos, a la mitad. ¿Cuánto mide aquí? Pues de aquí a aquí mide 0.85, ok, 0.85. Y ya le puso usted las cotas, mire. Ahora, vamos a ver si tenemos cargadas líneas. Sí, sí tenemos líneas cargadas. Entonces le voy a poner esta y le voy a cambiar la escala. ¿Sí? Y entonces ahora, bueno, voy a poner otra. Copio acá y acá. Y listo. Ya le puso usted acotaciones a los muros. Ya sea con flechitas, con circulitos, flechitas. También hay una forma de ponerla así en diagonal. ¿Sí? Como usted quiera. Puede revisar los tipos de acotaciones en algún libro de dibujo técnico. Aquellos que llevaron dibujo técnico, pues deben de haber visto eso. ¿Cómo represento yo acotaciones? Lo más común, pues son las flechitas, pues, o los circulitos, ¿sí? Pero su proyecto integrador ya le va a tener que poner cotas. Entonces, así es como usted va a crear las cotas, ¿no? Como le digo, en proyectos siempre las cotas van horizontales, siempre, ¿sí? Porque, pues bueno, a la hora de estar viendo un dibujo es incómodo que si estas cotas van giradas, estar girando la cabeza para ver cuánto mide. Entonces, pues es más correcto ponerlas todas horizontales, ¿sí? Entonces, póngalas horizontales. Ahora, no es necesario que le ponga usted aquí la unidad, que le ponga usted aquí. 2.45 metros, no. O sea, sí puede ponerlo, pero no es tan correcto, ¿sí? Porque saturaría mucho el dibujo. Entonces es por eso que a la hora de que usted le pone su cuadro de datos, ya sea aquí abajo. ¿Ya va a finalizar la sesión, profe?
recomendable. Lo que se acostumbra, ¿sí?, es a cada dibujo usted le va a poner un título, ¿sí?, dependiendo de lo que usted está dibujando. Planta de losa o planta de muros, en este caso. Por ejemplo, acá voy a traer este título, voy a poner aquí, lo voy a poner más pequeño. O sea, no debe resaltar. Estas son recomendaciones ya prácticas, ¿eh? No son reglas escritas, pero es lo que se acostumbra y lo que se recomienda para darle buena calidad a los planos. Los títulos que usted ponga aquí en los dibujos no deben de resaltar más que el propio dibujo, porque entonces le está restando importancia, ¿sí? Esto pues debe de ir más pequeñito, ¿sí? Entonces aquí yo le voy a poner, para editar el texto le puedo dar doble clic con el mouse, aquí directamente, doble clic, y le pongo planta de muros, ¿sí? Planta de muros, puertas y ventanas, ¿no?, por ejemplo. Luego, enseguidita, allá abajito, con un texto más pequeño, le voy a poner escala 1 a, no sé, la escala que usted vaya a manejar, 1 a 50. Ah, no, pero esto va después. Voy a hacer una copia de esto. Copiar. Copiar. Y antes de eso, le voy a dar aquí a acotaciones en metros. Metros. Aquí sí, cuidado. No es metros, no es metros, no es metros, no es, ¿cómo más? MT o MT. No, eso está mal, ¿sí? No es correcto escribir las unidades así. Es metros, así, y sin punto. No debe llevar punto. Ya está regido, ya está normado, ¿sí? En todos los libros de física, así lo mencionan los autores. Y las normas, muchas normas de diseño, indican cómo se deben escribir las acotaciones en los proyectos, en los planos. Entonces, metros, así, una M minúscula nada más. Centímetros, cm. Milímetros, así. Kilómetros, así.
¿sí? Que son las unidades que manejamos. Entonces, así mire, esto ya no le resta importancia a su dibujo, ¿sí? Y tiene la información. Entonces aquí todavía está muy... Quince. Aquí, entonces le ponemos punto. Y esto así. Y listo. Y así puede usted acotar todo su dibujo para que le quede pues de esta manera. O como por ejemplo aquí. Todos los espacios. En realidad, los muros tienen que ir acotados a centros, ¿sí? A centro, al eje. A centro, a centro, a centro, a centro, al centro, al centro, ¿sí? Entonces, pues acótelos así. Cuando ya empiece a hacer usted sus planos, que en el proyecto integrador eso es lo que va a hacer. ¿Sí? ¿Ese plano de qué es, profe? Este plano es de un edificio que estamos diseñando. Se va a construir en Tancítaro. Y pues es un edificio bastante grande. En la planta baja va a tener 4 locales comerciales, escalera, cubo de escalera, baños en los locales, cochera para los vehículos, su acceso principal y esta cochera individual aquí. Y arriba va a tener 2 niveles de departamentos. Va a tener 4 departamentos. Aquí, donde va a tener sus 2 recámaras, su comedor, su sala, su cocina, un baño completo y un cubo de luz, ¿sí? Entonces usted viene aquí de la escalera, sube y llega a este lobby donde entra hacia un departamento, otro de acá. Bueno, no son 4, son 3 departamentos nomás. Aquí está uno, aquí está otro y aquí está este completo. ¿Sí? Y son 2 plantas así. Y el otro es igual. ¿Sí? Y su azotea. Entonces, pues estamos diseñando ya el edificio, ya de hecho ya estamos dibujando los planos estructurales y no, pues es una cosa tremenda aquí. Fíjese, aquí el arquitecto, él dibujó estas columnitas chiquitas, aquí, de 30 por 30, fíjese nomás, unas pendejaditas aquí nomás. Estas más grandecitas, 53 por 30. Pero es que los arquitectos pues no saben, o sea, ellos nomás proponen y se imaginan, pues con estas columnitas la hacemos. Y si este edificio se hubiera construido así nomás, con esto que dibujó, porque no está calculado, esto nomás está dibujado. Y si no se hubiera calculado el edificio, esto en un sismo, en el primer sismo, por muy pequeñito que sea, esto se cae. ¿Sí? Porque el problema principal de este edificio es aquí la planta baja,
que tiene una deficiencia muy grande, que bueno, nosotros los estructuristas identificamos, que tiene una planta baja flexible, ¿sí? O sea, estos elementitos que pusieron aquí, en realidad no sirven para nada, porque tienen aquí estos que recibir el peso de todo este nivel y todo este nivel, ¿sí? Entonces es una carga endemoniada lo que le va a caer aquí, ¿sí? Ahora peor, que hubieran dicho, bueno, estas columnitas de cimentación le vamos a poner unas zapatitas aisladas, aquí unos cuadritos de zapata aislada. No, pues ¿cuándo diablos? ¿Esos son los castillos, profe? Pues parecen castillos, pero pues no, son columnas. Los castillos son mira. Los castillos son los que van dentro del muro. Los que salen del muro son columnas. Una cosa es columna, otra cosa es castillo. ¿Sí? Y entonces, ya cuando diseñamos esto y que ya le metimos el sismo y todo, hicimos los cálculos, esta columna de aquí, junto con esta de acá, ¿sí? Quedó una columna de este vuelo. 70 centímetros de ancho y 90 centímetros de largo. Vea nomás usted la diferencia. Y estas de aquí quedaron de 50 por 50, creo. Como 6 veces de lo que lo habían hecho. De lo que dibujaron. Porque esto no está diseñado, esto está más dibujado, ¿sí? Acá este muro, pues acá no me dice si el muro, bueno, poniendo los castillitos, pues aquí ya supone uno, pues va a ser de tabique el muro, porque va a haber castillitos, ni más. Este muro, ya cuando le metimos cálculos, de tabique no aguanta, y lo tuvimos que poner de concreto, completito, el muro de acá atrás. Y aparte meterle más columnas aquí y aquí y acá y acá y acá. Columnas de 40 por 40. Y las de aquí de la esquina quedaron igual monstruosas como esta de acá. ¿Sí? Y estas columnas de aquí, de en medio, quedaron de 50 por 50. Y estos muros laterales sí quedaron de tabique, pero quedaron el doble de ancho. Porque así de 15 centímetros no aguanta el edificio, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta es una recomendación que le hago así de manera profesional. Tenga mucho cuidado. Una cosa es el proyecto o el diseño arquitectónico y otra cosa es el diseño estructural. Y al final de cuentas, el que le va a mandar cómo se tiene que construir eso es el proyecto estructural. ¿Sí? Porque si usted se basa nomás en el arquitectónico, cuidado, su edificio o su casa se le puede caer. Porque los elementitos que le dibujen no van a resistir lo suficiente a la hora de un sismo. Y eso se le puede agrietar, se le puede colgar, o en el último de los casos, caer, colapsar. Y ahí sí se muere gente, Ya ha sucedido. ¿Sí? Entonces, pues aquí el arquitecto luego ponen el grito en el cielo, son bien chillones. ¡Ay, ingeniero! Está bien grandote, ya se me redujo la entrada. Lo siento mucho, arquitecto. Este edificio, así como tú lo diseñaste, no aguanta las fuerzas sísmicas y ocupa estos elementos, pues para que aguante el fregadazo. Y yo como ingeniero no me voy a arriesgar a ponerte estos elementitos que yo sé que no van a aguantar y en un sismo se van a caer, se van a agrietar, se van a colapsar. Y entonces ahí tú me vas a echar la culpa a mí. Ingeniero, pues si por eso te contratamos,
Por eso, pues yo con base en mis cálculos estoy diciendo, se ocupan estas columnas así y así, y la cimentación no va a ser ni de zapatas corridas, ni renchidos, ni aisladas, ni nada. Se ocupa que todo este edificio esté encima de una losa de cimentación, todo el edificio. La cimentación va a ser una losa ahí enterrada, ¿sí? Y todo eso lo definimos pues con base en cálculos. Entonces, lo que se dibuja no es lo que se va a construir, ¿sí? Esto nomás es una propuesta de espacios, pero ya para definir bien cómo se tiene que construir este edificio, hay que calcular muchas cosas, muchas cosas, ¿sí? Y pues bueno, al final de esto tan bonito que se ve, quedan estas cosas feas. Rayas, cuadros y más rayas, y que dice que TR1 pues es una trave, una nervadura, un castillo, otro castillo, un castillo. ¿Y cómo van esos castillos? Pues así, mira, el castillo K4 va así, el K5 va así, el K6 va así, y aquí están todos los castillos, ¿cómo tienen que ir? ¿Sí? Este raro pues tiene que ir de esta manera, tantas varillas de tanto y tanto y tanto. Y los constructores entonces tienen que basar en esto. Esto es lo estructural. Las traves pues tienen que ir de esta forma, armadas en estas dimensiones, con tantas varillas de tanto y tanto, toda la especificación. ¿Sí? Y esto es lo constructivo, esto es en lo que se van a basar para construir esos edificios. Pero todo esto sale con base en cálculos, un montonal de cálculos. Aquí está la trave, un corte longitudinal. Cómo tienen que poner las varillas, dónde las tienen que cortar, cuántas tienen que ir, los anillos, a qué separación tienen que ir. Este elemento que es un castillo, ok. Entonces, ojo, digo, ustedes pues no se van a dedicar a esto, pero pues en algún momento van a tener que leer planos de este tipo, ¿no? Y peor cuando se conectan cosas de concreto con cosas de acero, pues aquí hay que hacer más detalles constructivos, ¿no? Pero bueno, para eso sirve el AutoCAD, para dibujar todos estos detalles, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues todo va acotado, mire, cotas. Si no veo las medidas, pues los constructores no van a saber de qué dimensiones deben de construir. Y tengo que indicar qué cotas, qué significan o en qué unidades están esas cotas. ¿Sí? Milímetros. Aquí, milímetros. Una viga con un perno arriba, un conector de cortante que es un perno, ¿sí? Una losa acero. Esto es bien común en las empacadoras. Así construyen los pisos, con una lámina Galvadec, calibre tal, la viga con un conector de cortante, pero pues todo esto hay que calcularlo. Por eso al rato se les andan colgando los pisos porque no lo calculan. Ahí le meten cualquier laminilla y cualquier viga y pues no tienen la resistencia suficiente y andan sufriendo ahí, o les vibra un montón, porque estos pisos son muy vibradores si no tienen la suficiente rigidez. Todos se creen expertos, pero al final pues hacen puras tarugadas. Y bueno, pues ahí están todas las dimensiones, todos los elementos. Y como ve, nuevamente, todo tiene que ir acotado. Sin cotas, pues, ¿cómo van a construir? ¿Ok? ¿Dudas? De mi parte no, profe.
¿Dudas? Pues eso ya son trabajos. ¿Ya? Se le cortó, joven. Pero si quiso decir que ya son trabajos más serios, más complicados, más profesionales, sí tiene razón. Pues esto ya se imprime en grande y esto es lo que entra a hacer los trámites para licencias, para permisos, para construcción. Estos ya no son de juguete, pues. Aquí está, mire, las fachadas. Y todo va acotado. Todo tiene que ir acotado. Niveles, cotas, alturas. Los cortes. Bien, preguntas. La entrega de la tarea, y la creación del cuadro de datos, nosotros vamos a la escala que querramos, las acotaciones y la clave, tenemos que hacer un dibujo en la cual tenemos que hacer igual un margen como el que usted puso y poner a un costado el cuadro de datos. No. A ver, déjame ver dónde quedó. Aquí. No, por lo pronto, usted nomás rellene aquí los datos con datos ficticios, ¿sí? Invéntese los datos. Póngale aquí una escala, la que usted quiera, las acotaciones, los nombres, la clave. ¿Sí me explico? Sí, Nada más sí. para que lleve datos. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Algo más? Nada más, profe. Muy bien. Pues entonces, si no hay más dudas, disfruten su 15 y 16 de septiembre, Día de la Independencia de México. No tomen mucho. Y No tomo, nos vemos profe. la próxima Nos semana. pide cosas imposibles, profe. Bueno, es la recomendación. Por la vacuna Es no puede pistear. recomendación. Estamos chiquitos. Está Ya invitado, cada quien- profe. Ya Está cada quien invitado, cuida ya sus si quiere. riñones y su hígado como guste. Está Nomás- invitado también, si quiere destrozar su hígado, está invitado, profe. Ay, gracias, le agradezco de verdad. Pero uno ya está más viejillo y hay que cuidar lo que tienen, ¿no? O lo que Dales al pozole, prof. pues por lo menos al pozole sí. Dales a los pambazos. Está Ah, bien. sí, muy ricos. Disfruten, señores, señoritas. Y si toman, no maneje. Dale, profe, muchas gracias. Igualmente. Y nos vemos Dale, profe, gracias. la próxima semana. Ahí es un riesgo. Y estén atentos ahí al Classroom, por favor. Que Sale, profe. profe. Nos vemos. De hoy en 8 el Pase examen. bien. Gracias. Sale. Adiós, profe. Nos vemos. Hasta luego. Oye, ¿el 8 el examen o qué dijo? De hoy en 8 el examen, sí. Dale, profe. Sale, bye. Sobres.